¿Cómo están mis hermanos? Es una gran alegría como cada semana traerles un nuevo estudio para que nos ayude a reflexionar cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, cómo debemos obedecer a Dios para que nuestras vidas sean bendecidas por parte de Dios, que Dios es quien nos da las más grandes bendiciones. Pero antes de comenzar con este estudio, oremos y entreguemos ese tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de tener un día más de vida, Señor, de poder ver tu creación, Señor, de poder ver las maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. Te damos, mi Padre, también muchas gracias por todas las bendiciones que nos das, en la forma en que nos has cuidado y todo, la verdad, mi Padre, todo lo que nos has dado. Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, hablando a través de este estudio, qué es lo que quieres que nosotros hagamos de nuestra vida, cómo quieres que nosotros nos comportemos, pero sobre todo lo más importante que hemos estudiado este tiempo es enseñarnos a cómo obedecer los mandamientos que tú has dejado, cómo debemos ponerlos en práctica sobre todo. Mi Padre, prepara nuestros corazones, que estemos listos y dispuestos para recibir tu palabra. Mi Padre, te damos muchas gracias por todo y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, mis hermanos, les doy una más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están viéndonos detrás de sus pantallas, a mis queridos hermanos, a personas que no me conocen, pero es la primera vez que ven este video. Sean ustedes bienvenidos y sabemos que va a ser de gran bendición para ustedes. Recordemos que hemos estado viendo o estudiado los 10 mandamientos. Si uno o algunos de ustedes, mis hermanos, han estado leyendo Éxodo capítulo 20 desde el versículo 3 hasta el versículo 17, ya creo que ya se han dado cuenta que ahí están bien claros los 10 mandamientos. También podemos verlo en Deuteronomio capítulo 5 versículos de 7 a 21, pero en este momento los estamos estudiando del libro de Éxodo. Sí, ya han estado leyendo, entonces yo me imagino que tal vez ya se lo saben de memoria. Y para eso vamos a repasarlo y cada estudio lo vamos a estar repasando. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o no mentirás. Y número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces, durante esta semana hemos estudiado esos mandamientos, todos los 10 mandamientos. Bueno, lógicamente que, como ustedes saben, desde la semana pasada empezamos con el número 8, y esta semana vamos a concretar el mismo mandamiento, que es el 8. Nos quedamos un poco cortos la semana pasada. ¿Por qué necesitamos hacer 2 semanas de este mandamiento? Es porque es muy importante que tengamos en claro y entendamos lo que es el 8º mandamiento, que es el no robar, el no hurtar, el no conseguir lo que es de otras personas. ¿Por qué? Porque es algo que vemos muy común en nuestro alrededor, de muchas personas que nos rodean, tal vez en el lugar donde vivimos, donde trabajamos, donde asistimos. El robo inclusive es visto como algo normal. Vamos a ver, ya como estuvimos viendo la semana pasada, y vamos a ver el resto de ejemplos que podemos ver diariamente en las personas. Por eso es muy importante tener bien en claro y entender lo que es el 8º mandamiento para no desobedecerlo, ponerlo en práctica, pero sobre todo si podemos ayudar a personas cercanas a que entiendan que ese mandamiento es muy importante y por lo cual no se debe de violar ese mandamiento, entonces debemos tenerlo bien en claro. Recordemos también que vimos la definición acerca de lo que es el robar, que el robar es tomar algo que pertenece a otra persona, ya sea a escondidas, en secreto, por la fuerza, de una manera directa o indirecta. En pocas palabras,
el robar es tomar lo que no es suyo. Recuerden la historia que vimos acerca del papá que se fue a robar a unas siembras, y que la niña le dijo, al último de la historia, le dijo que alguien los estaba viendo, y el papá enojado le preguntó quién. Dice, alguien arriba nos está viendo. Entonces debemos entender que el robar es malo. Así otras personas no nos vean, no seamos cachados por otras personas, que digamos seguimos engañado a alguien, o alguien diga ha engañado a alguien que nadie más lo vio. Recordemos una cosa, que Dios nos está viendo y tenemos que tener temor de Dios para no violar ese octavo mandamiento. Vimos también, desde la semana pasada, vimos también acerca de las formas en que las personas roban, y dimos un ejemplo de que quien tiene un negocio vende cosas que se tienen que estar pesando y no da el peso exacto, estando consciente que no es un peso exacto, eso es robar. Estuvimos viendo por qué la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer eso, y lo vimos en Oseas capítulo 12, versículo 7, y también estuvimos viendo Amós capítulo 8, versículos 4 y 5, y por lo cual nos dimos cuenta por qué la palabra de Dios nos dice que ese es un acto de robar. Otro ejemplo que vimos de las formas en que las personas roban, o tal vez robaban con esos ejemplos, es cuando tienen empleados o empleadas y los explotan, los hacen trabajar mucho más de lo que deberían de hacerles y no les pagan por ese trabajo extra que hicieron, o por ese tiempo de más que estuvieron trabajando. O cuando usted tiene trabajadores, o las personas tienen trabajadores, las empresas tienen trabajadores, y los dueños, se llega a su semana y los empleados tienen que cobrar, imaginemos que cobran a la semana, el día viernes tienen que cobrar, el dueño no aparece, pero el dueño sabe que tiene el dinero, sabe que ese dinero no es suyo y le gusta calentar el dinero, sin importar, a veces son empresas, personas independientes, pero tienen empleados y hacen eso. Eso es querer quitar lo que no es suyo, porque andan cargando dinero que ya no es suyo, es algo que tienen que haber pagado a sus empleados y que lo van cargando en el bolsillo y que por algún motivo u otro no quieren darlo. Eso es calentar el dinero. Hasta cierto punto buscan cualquier pretexto para no pagarle a su empleado y terminan robándoselo. Otro ejemplo que también estuvimos viendo es cuando usted es un empleado y no es digno del salario que usted está recibiendo, eso es robar. ¿Por qué? Va a decir, ¿por qué, mi hermano? Bueno, un ejemplo que vimos es que cuando usted está en un trabajo, imaginemos que tiene que trabajar 8 horas y le van a pagar por 8 horas de trabajo. Usted tiene que trabajar 8 horas. Pero si usted solamente trabaja 5 y las otras 3 anda dando vueltas, viendo el reloj a qué hora sale y perdiendo el tiempo en lugar de trabajar, ese tiempo que usted está haciendo, usted está robando porque le están pagando por trabajar 8 horas. Eso es ser un empleado que no es digno del salario que usted está recibiendo. O también cuando usted dice que trabajó horas extras cuando en realidad no lo hizo, eso es robar. Y le pagan por esas horas, usted está robando, está recibiendo dinero por el cual no trabajó. Otro ejemplo es cuando aumenta horas a su tiempo de trabajo. Un ejemplo que estuvimos viendo la semana pasada de cuando las personas tienen que ponchar una tarjeta y tienen que decir que supuestamente ya están trabajando cuando en realidad no es así. O cuando le dicen a alguien que se la ponche primero, pero en realidad usted está en la casa. Eso también es robar porque está recibiendo dinero por algo que no está trabajando. Recordemos que también estuvimos viendo que cuando a alguien se le pierde algo, si está usted en un bus, en la calle, en su trabajo, en su casa, en cualquier lado, si usted ve algo que no es suyo, que se le cayó a alguna persona, usted tiene que regresarlo, porque si se queda con él, eso es robar. Cuando trata de vender algo, también estuvimos viendo cuando se trata de vender algo más caro por cómo se ve la persona, ya sea sobre todo las personas que son extranjeras o que lucen como extranjeros, sufren ese problema. Yo les conté la historia de un amigo que es alto, pelo rubio, ojos casi azules, que en cualquier lado que va, él creen que es extranjero y siempre le andan dando las cosas simplemente en cómo se ve. Dicen, este es extranjero, tiene dinero, entonces vamos a darle más caro. Eso es robar, quitarle lo que no es suyo. Abusar del precio de algún servicio, poniendo de pretexto el tiempo o el lugar o la hora en las que están.
Eso es muy común en el transporte, que le tienen que cobrar $1.50 por llevarlo de un punto a otro punto, pero cuando es otro horario, en realidad estoy consciente de que deberían de cobrar un poco más, pero no al grado de que dicen, bueno, yo le voy a cobrar $10. Eso es exagerar demasiado el precio, eso es robar, quitarle el dinero a las demás personas. También vimos acerca de algunas clínicas o que abusan por querer sacar más dinero de lo que en realidad deberían de cobrar. Eso también es robar. Vimos también los ejemplos de por qué las personas roban. Entonces, una de las formas o los por qué las personas roban es por mala costumbre. Hay personas que no pueden ver nada así suelto porque se lo agarran y se lo llevan, porque creen que otras personas tienen más y creen que no se van a dar cuenta o que debería estar ahí porque es para llevárselo. No, es por mala costumbre de querer siempre coger lo que no es suyo. Ya les había contado también la historia del presidente de la República Checa que se había robado un esfero en frente de las cámaras a nivel nacional. Vimos el punto número 2, que del por qué las personas roban es por querer tener una vida que en realidad no deben de tener. Quieren vivir de una manera extravagante o quieren vivir de una manera de que las personas vean que viven así, cuando en realidad no es cierto. Lo que ganan en sus trabajos no les alcanza, entonces tienen que robar, ya sea en su trabajo o de otras maneras. Tratan de robar dinero para poder querer o seguir teniendo esa vida o aparentar esa vida que quieren mostrarse a los demás. Entonces, por querer vivir una vida que no es, también roban. Otro por qué las personas roban es por vaguería. Hay muchas personas que siempre andan tratando de conseguir o buscan la manera de conseguir el dinero fácil. De todas maneras, menos trabajando. Eso es por vaguería. Tratan de, si están en algunos países, se utiliza mucho eso de las demandas. Andan buscando a ver qué hacer, caerse en un supermercado para demandar a la persona, no porque les haya sucedido un accidente, sino buscan la manera de conseguir el dinero fácil menos trabajando. Eso es por vagos. Por eso nunca se superan, porque siempre andan viendo cómo sacar el dinero de una manera fácil, menos trabajando. El número 4, por el cual las personas roban, es por el amor al dinero. Son capaces de hacer cualquier cosa las personas que se enamoran del dinero, que entregan su corazón al dinero. Y estuvimos viendo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10, lo que es el amor al dinero. Si usted tiene, o las personas que les gusta tener esa mala costumbre de robar, aparentar la forma que no pueden costear de su forma de vivir, por ser vagos y conseguir una manera de conseguir dinero fácil, tienen ese amor al dinero de querer tenerlo, pero no de conseguirlo de una manera honrada. Entonces se enamoran del dinero, pero quieren conseguirlo de una manera fácil y hacen cualquier cosa para conseguirlo, inclusive a llegar a fatalidades. Entonces, todo eso fue lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a concluir con unas cosas que me quedé corto. ¿Por qué es necesario? Porque como les había dicho al principio, es algo que podemos ver cada día en nuestras vidas. Podemos verlo en nuestros alrededores, con las personas que nos rodean, con personas que conocemos, o porque muchas personas piensan que el robar o el tomar lo ajeno es normal. Entonces estaríamos violando el 8º mandamiento y debemos entender que no es razonable, que no debe de ser así, y que vamos a perder las bendiciones de Dios por desobedecer los mandamientos que nos dejó. Otro ejemplo que vamos a ver en este momento y que podemos darnos cuenta o que vemos muchas veces o alguna vez nos ha pasado es cuando vamos a un centro comercial y por error o por descuido sacamos algo sin pagar y se nos olvidó pagar. O vamos a ver un ejemplo: usted va a un centro comercial y lleva tal vez a su sobrino, a su sobrina, a su nieto, a un hijo pequeño, y entra a un centro comercial, los niños están corriendo, usted sabe que son inquietos, y de repente cogen un juguete, un carrito, un muñequito, algo, y empiezan a jugar con él. Usted hace sus compras, llega a la caja, paga por lo que lleva en el carrito y se sale. Cuando usted está saliendo del supermercado, está llegando a su auto, ve que el niño que estuvo molestándole al principio, su hijo, su sobrino, su nieto, quien sea, el juguete con el que estuvo entretenido dentro del centro comercial lo sacó sin pagar. ¿Qué hace usted? Pues lógicamente, si usted es un buen hijo de Dios, temeroso de Dios, le va a coger el juguete, va a entrar a la tienda y lo va a devolver. Pero ¿qué hacen algunas personas? No lo hacen. Ese es uno de los ejemplos que también se roba.
Otro ejemplo que también debemos de tratar de evitar es, tal vez no le ha sucedido con un hijo, un sobrino o un nieto, le ha sucedido a usted. No sé si alguna vez ha entrado a un centro comercial y tal vez se mide una gorra, un sombrero, o tal vez se pone una vinchita, o una pulsera, algo, o tal vez está probando unos lentes, unas gafas, y de repente comúnmente las pone aquí arriba, y alguien le llama, oh, vamos a hacer las compras, y de repente se descuide, y se va. Hace sus compras, termina de hacer todas sus cosas, llega a la caja, paga, sale, y cuando usted está en el carro o está caminando, se ve en algún espejo, ve en el reflejo de alguna vitrina o algo, que usted tiene unos lentes que no son suyos, que él se los estuvo probando tal vez y salió. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo, regresar y volverlos. Pero ¿qué pasa algunas veces? Que no se hace. Vamos a darnos cuenta de unas palabras que muchas veces decimos. Otra forma muy común o que a veces podemos ver o a algunas personas les ha pasado es, por ejemplo, las personas que andan en sillas de ruedas. Van con un pariente y el pariente los va empujando, ya sea el esposo, el hermano, quien sea, o alguien que les está ayudando. Y en lugar de coger un carrito, lógicamente por empujar o llevar la silla de ruedas, no los cogen. Entonces, si van a comprar sobre todo pocas compras, las compras que escogen o que han elegido para llevar a su casa, las ponen en las piernas de la persona que va en la silla de ruedas. Llega usted a la caja, paga y sale, y cuando está subiendo las cosas al auto o a donde sea, se da cuenta que hubo tal vez una galletita, una crema o lo que sea, y se quedó tal vez escondida entre las piernas y no se dio cuenta y la sacó. No digo que le haya sido de propósito, cuando no se da cuenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cogerla, regresar y pagarla. Pero cuando pasa algunos de estos momentos, que el niño saca un juguete, o que tal vez se queda con un gorro o unos lentes, o que por la confusión de algo que se quedó de alguien que entra en una silla de ruedas, ¿qué tienen que hacer? Regresarlo, ¿verdad? Pero hay veces que decimos, ay, gracias a Dios que necesito esto. Dios sabía que yo necesitaba estas gafas. Dios sabía que necesitaba este juguete. O Dios sabía que necesitaba esto. Él sabe que lo necesitaba. ¿Y qué hacen? Se lo llevan. Eso es algo erróneo. Es algo que comúnmente las personas hacen, pero es erróneo. No se hace. Eso es robar. Alguna vez con Javi, desde que comenzó la pandemia, hicimos fundas, por parte de la iglesia, hicimos fundas de comida para poder llevarle a algunos de los hermanos. Fuimos a una bodega y compramos bastantes cosas para nosotros enfundar. Entre eso que nosotros pasamos todo, la señora de la bodega no nos cobró 16 fundas de lenteja y 3 fundas de sal. No nos dimos cuenta en ese momento, cuando llegamos al lugar donde teníamos que embolsar, o estábamos en la cocina embolsando todo lo que teníamos que hacer, ahí recién nos dimos cuenta. Entonces dijimos con Javi, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que ir a pagar? Por supuesto que sí. No pudimos hacerlo en ese mismo momento, pero pasaron algunos días y nos tocó ir a pagar. Pero como eran fundas que íbamos a regalar a personas que tenían necesidad, que era para una buena acción, ¿qué podíamos haber dicho nosotros? Tal vez hubiéramos dicho, oh, Dios sabe que no teníamos mucho dinero y por eso no nos cobraron esas 16 fundas de lenteja y 3 fundas de sal. Entonces no las vamos a pagar porque son de parte de Dios. No, mis hermanos, eso es algo que muchas veces pasa por la mente de las personas. Muchas personas utilizan el nombre de Dios de esa manera para no ir y pagar las cosas. Eso es erróneo, eso es robar. Si usted tiene algo que no es suyo, tiene que regresarlo o pagarlo. Es algo muy común que se escucha esa palabra. Debemos de tener mucho cuidado. Otra, ser cómplice de cualquier robo. Ya sea de alguien que le haya mencionado de robar un carro, de robar en algún lugar, de robar un banco, de robar a una persona, robar traducentes, a quien sea. Si usted es cómplice, sabe de alguien que está robando, que va a robar, usted está siendo cómplice, porque sabe qué va a hacer la persona, sabe qué va a hacer, y usted también es culpable. Es lo mismo que si usted estuviera haciendo el robo también. Nosotros en mi país, en México, nosotros decimos un dicho, que dice, es tan culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea, si usted es cómplice, si usted ya escuchó y alguna persona le dijo que alguien va a robar o que él va a robar y usted no dice nada o no hace nada, usted es cómplice si usted está robando al mismo con él. Veamos qué dice Proverbios capítulo 29, el Proverbios 29 versículo 24, que nos dice acerca de lo que es ser cómplice. 29, 24.
El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Qué quiere decir? Mis hermanos, es muy clara la palabra de Dios. No puede usted escuchar que algo va a suceder, que algo malo va a suceder, que alguien le va a robar su carro a alguien y usted que no haga nada. Usted está siendo cómplice y usted está con él mismo robando, aunque usted no vaya a hacer la acción de robar. Pero usted mismo es cómplice y está aborreciendo su alma porque oye la imprecación y no dice nada. Muy clara la palabra de Dios para eso. Cuando oye cualquier mención de robar un auto, robar un lugar, robar un banco, robar una persona o varias personas, usted no debe ser cómplice, porque si usted es cómplice es partícipe de ello. Y podríamos ver, o usted puede darse cuenta que hay muchos ejemplos de eso, que le dicen o usted sabe de algo y no dice nada. Usted está siendo cómplice, está siendo tan culpable como eso. Y como estamos hablando de violar el 8º mandamiento, cuando usted conoce o sabe de alguien que va a robar y no dice nada, usted está siendo cómplice y está desobedeciendo el 8º mandamiento porque está siendo partícipe. Otra forma en que las personas, o en algunos países es muy utilizable eso, sobre todo en mi país, es el secuestro. ¿El secuestro es un robo? Por supuesto que sí, mis hermanos, y podemos darnos cuenta que todos los que son secuestradores son ladrones. Y también si es cómplice de secuestro, también es ladrón. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 21, versículo 16? Veamos a Éxodo capítulo 21, versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 21:16. Asimismo, el que robare a una persona, quiere decir tomar a una persona y llevársela, y le vendiere estamos hablando que si pide un rescate por regresar a esa persona, o la está vendiendo, estamos hablando de un secuestro, y si fuere hallada en sus manos, morirá. En ese tiempo del Antiguo Testamento, cuando estaban las leyes y alguien las violaba, el castigo por el cual violar esa ley era la muerte. ¿Se imagina si hoy en este tiempo el robar se cumpliera como en el Antiguo Testamento? Hubiera más muertos hasta como para hacer chochos, porque la verdad que el robo hoy en nuestra sociedad es algo tan normal, lo ven tan normal que creen que el que no roba es raro. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y la palabra de Dios dice no robarás, no robes, y ya vimos todos los ejemplos de lo que no se debe de hacer, de lo que es robar. Entonces, el secuestro, como estábamos hablando, sí es un robo, porque usted está quitándole a la persona lo que no es suyo, quitándole el trabajo del sudor de su frente a otras personas, tratando de lucrar de una manera, y esto es una manera muy mala del secuestro. Yo recuerdo muchos años en mi país las cosas que se hacían cuando se secuestran a las personas y que sigue siendo ahora. Inclusive las personas lo ven como un negocio muy lucrativo. Tratan de secuestrar hijos, esposa o parientes de una persona que tiene una situación económica muy buena, entonces tratan de quitarle lo que no es de ellos. Lo ven como un negocio, pero eso es robar, mis hermanos. O ser cómplice de ello, también está usted robando. También en la forma en que usted es cómplice del secuestro o también está robando es cuando usted o las personas se autosecuestran. Yo hago mucho énfasis, porque en mi país se ve mucho eso, es el autosecuestro. Hijos que por quitarles el dinero a los papás se autosecuestran para quitarles el dinero algo que en ese momento no les pertenece, pero que saben que si son unas personas honradas y trabajan en algún momento, cuando los padres mueren, uno se lo deja a los hijos. Es un dinero que en un futuro va a ser de él, una herencia. Pero no, hay hijos que son ambiciosos, que quieren quitarle a los padres simplemente porque codician ese dinero y quieren quitarlo de cualquier manera. Se enamoran de ese dinero, codician ese dinero, entonces se vuelven cómplices y empiezan a hacer sus autosecuestros por quitarle el dinero a las personas, a sus padres o quien sea, y lo ven como un negocio. También ese es otro ejemplo de lo que es robar. Tal vez estarán pensando ustedes, mis hermanos, uy, el hermano Gerardo está hablando mucho de eso. Robar es que es algo que es muy común en nuestra sociedad, que lo ven normal, pero no lo es. Entonces podemos verlo mucho a nuestros alrededores, y como decía anteriormente, si usted no lo hace, hasta lo ven como bicho raro.
pero no somos bichos raros, somos hijos de Dios, tenemos una vida nueva y tenemos que aprender a respetar los mandamientos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado y que tenemos que obedecer. Ahí va, ahora tengo el último ejemplo que vamos a ver, que también es robar. Sé que tal vez todos los ejemplos que estuvimos viendo a muchos les dolió, a muchos cuando vean este video les dolerá, pero este que vamos a ver ahora abarca a toditos sin excepción de ninguno. Y es en qué forma también las personas robamos, las personas tal vez estuvimos robando anteriormente, tal vez robamos ahora y que ahora ya muchos ya no lo hacemos, pero que fue una forma en que robamos o que siguen robando ahora las personas, es los diezmos y las ofrendas. Es un tema muy controversial, pero es la verdad. Si usted y yo no estamos cumpliendo con nuestra obligación de dar el diezmo en las ofrendas, sobre todo el diezmo a la iglesia, estamos robándole a Dios. Tal vez muchos no nos guste oír esto, a muchos no les guste oír esto, pero es la verdad. La palabra de Dios es muy clara. El 8º mandamiento es no robarás, pero si usted y yo o cualquiera, como hijos de Dios, como creyentes, estamos asistiendo a la iglesia y no estamos dando nuestros diezmos como hijos de Dios, estamos robando. Nadie se escapa de esto, es para todos y todos tenemos que obedecerla. ¿Cuáles son los pretextos más comunes? Pero primero veamos la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice acerca de los diezmos y las ofrendas. Y qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de esta porción bíblica. Espero que tengan sus Biblias listas y preparadas. Versículo 8. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Quién se ha preguntado eso? ¿En qué estoy robando? Yo no estoy robándole a nadie. ¿Me puede decir en qué estoy robando? Si ha escuchado o ha dicho estas palabras, muy clara la palabra de Dios, sabía que íbamos a decir eso, o sabía que iban a decir eso, y nos dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Preguntamos muchas veces nosotros. Y dice, Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Muy clara la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces tal vez no nos guste, pero es la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado de no violar el 8º mandamiento, y es ese. ¿En qué lo estamos violando si no estamos cumpliendo con nuestros diezmos y las ofrendas? Muy clara la palabra de Dios, es que es algo que debemos hacer para no robar a Dios. Pero muchas veces, ¿cuáles son los pretextos que las personas utilizan o usan para justificarse y no dar? Más que todo lo usan como pretexto, sabiendo que es algo que se tiene que cumplir. Y solamente voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5. Solamente puse 5, pero hay muchos más. Yo podría decir que son cientos de pretextos que las personas utilizan. Pero en este momento solo vamos a hablar de 5 que son los más comunes que las personas utilizan. Dicen, o algunos, para no dar a la iglesia, dicen, yo mejor le doy a los pobres. Primero, ese es un mandamiento que Dios nos mandó que tenemos que hacer, es el dar el 10% o dar nuestras ofrendas o dar el diezmo o dar a la iglesia. Si usted toma la decisión de hacer con el diezmo que debería de dar a la iglesia para disponerlo en lo que mejor usted piensa que es, está desobedeciendo. Y no solo eso, está robando. La palabra de Dios lo dice, no lo dice Gerardo Carrillo, lo dice la palabra de Dios. Otro pretexto que utilizan las personas, y muchas veces les voy a hablar más acerca de muchas veces las personas que dicen yo le voy a dar a los pobres, en realidad no le dan ni a los pobres. Judas era el tesorero de los 12 apóstoles.
Él cuidaba el bolso de las monedas de las ofrendas que recibían. En cierto momento, en alguna situación, una mujer llenó de perfume y lo roció en los pies de Jesús, y Judas dijo, ay, ese perfume para qué se desperdicia, podía habérsele dado a los pobres. Y es las mismas palabras que la dicen las personas hoy. Judas no pensaba en los pobres. Él pensaba en vender, en la venta en el dinero que se hubiera conseguido por la venta de ese perfume para poder tener más dinero en esa bolsa, porque él estaba metiendo las manos en esa bolsa. Él era ladrón. Entonces no le preocupaban los pobres. Él le preocupaba más el dinero que se podía conseguir por medio de ese perfume. Y entonces las personas que hoy dicen, no, yo le voy a dar, ¿para qué le voy a dar a la iglesia? Le voy a dar a los pobres. En realidad no le dan ni a los pobres. Lo que quieren es no dar nada. Ni dan a la iglesia, ni dan a los pobres. El segundo punto, o el segundo pretexto que las personas utilizan para no dar los diezmos es, la iglesia no necesita, la iglesia tiene mucho dinero. Lo mismo que sucede cuando usted encuentra algo, por ejemplo, imagine que está usted en un avión, encuentra un teléfono celular. Usted se levanta, lo regresa a la azafata y tal vez la azafata o la persona a la que usted se lo entrega, lo recibe, en lugar de regresarlo también, se lo roba. ¿Qué dice usted? Para eso mejor me lo hubiera quedado yo. No. Usted tiene que cumplir con regresarlo, no importa si las demás personas se lo roban, a usted no le interesa eso, usted tiene que cumplir porque hay un Dios que le está viendo y tiene que cumplir con el mandamiento de no robarás. Si se lo hizo otra persona, es problema de ella, tendrá que dar cuentas con Dios acerca de lo que está haciendo. De la misma manera que dicen las personas, es que la iglesia no necesita, usted no tiene que ponerse a ver si la iglesia necesita o no. La iglesia siempre necesita. En una iglesia, cuando usted está sirviendo en la iglesia, está ayudando a la iglesia, usted se va a dar cuenta, mientras usted no se meta a la iglesia, ayude a la iglesia, sirva a la iglesia, usted no se llegará a dar cuenta de las grandes necesidades que la iglesia tiene. La iglesia siempre tiene necesidad y necesita de nosotros como hijos de Dios, demos nuestros diezmos y las ofrendas para cubrir esas necesidades. Hay muchos lugares donde hay que llevar la palabra, hay mucha necesidad de las personas que necesitan escuchar la palabra, pero para eso se necesitan recursos también. Por medio de la provisión que Dios le da a los hijos de Dios, a cada uno de ustedes, si ustedes dan lo que deben de dar, que Dios nos manda a hacer, que es el 10% a la iglesia, usted se va a dar cuenta que todo cómo se va uniendo, cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Dios maneja todo esto. Pero si usted por rebeldía, por querer aferrarse al dinero o no querer ayudar o no cumplir con el mandamiento, usted va a tener problemas, mi hermano, porque usted no va a ver las grandes bendiciones de Dios. Y vamos a darnos cuenta de qué me estoy hablando cuando ponemos a prueba a Dios, cuando damos lo que debemos de dar y cómo vamos a darnos cuenta de las grandes bendiciones de Dios. Otro pretexto que dicen las personas es que yo no tengo lo suficiente, o simplemente yo no tengo o no gano para poder darle a la iglesia. Usted, mis queridos hermanos, o nosotros, cada uno como hijos de Dios, si reconocemos que tenemos lo necesario que es dado por parte de Dios. Nosotros a veces quisiéramos mucho, ¿verdad? A veces decimos, yo quisiera tener $1,000,000, pero usted no tiene la capacidad o no tenemos la capacidad de manejar cierta cantidad de dinero. Tenemos lo necesario, tenemos lo suficiente para poder dar el diezmo, para poder ofrendar a la iglesia, pero simplemente lo utilizamos como pretexto para decir, por eso no doy porque no tengo lo suficiente. El cuarto pretexto que las personas utilizan, es que yo no me gusta dar dinero a la iglesia porque el pastor se lo queda. Mis queridos hermanos, para poder entender el diezmo, por qué tiene que darse a la iglesia y que no es que el pastor se le quede, aunque ha sucedido en ciertas iglesias, en muchas de las iglesias, primero tenga cuidado en qué la iglesia está yendo, en qué iglesia usted está metiéndose. Ponga atención, estudie la palabra de Dios, lea la Biblia cuando usted está leyendo una predicación y se va a dar cuenta si usted está en realidad en el lugar correcto. Otro pretexto o la forma en que las personas se comportan para no dar a la iglesia es ser rebeldes. Simplemente no les importa. ¿En qué podemos darnos cuenta? Es que simplemente dicen, no me da la gana de dar.
Y he escuchado de eso. Si usted ha escuchado eso, alguna vez usted pronunció esas palabras o ha visto personas que hayan dicho eso, en realidad es verdad. Hay personas que simplemente dicen eso. ¿Eso qué quiere decir? Rebeldía. Usted quiere rebelarse y no hacer caso a ese octavo mandamiento de no robar, pero si usted está robando en las diezmos y las ofrendas, mi querido hermano, va a poder ver las bendiciones de Dios. ¿De qué hablo acerca de las bendiciones de Dios? Que si usted por rebeldía no las va a poder, veamos Malaquías capítulo 3, versículo 10, que nos dice: traed los diezmos al alfolí. Es algo que debemos, es una acción que debemos de tener, es algo que debemos llevar a cabo. No es que voy a llevar a los pobres, o que la iglesia no necesita, o que no tengo lo suficiente, o que el pastor se enriquece, o simplemente por rebeldía no me da la gana de dar. No, aquí Dios nos está dando un mandato y que tenemos que hacer. Si no lo estamos haciendo, estamos violando el octavo mandamiento. Traer los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Ahí viene lo más interesante. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si usted quiere poner a prueba lo que dice aquí la palabra de Dios en esta pequeña porción que es Malaquías capítulo 3 versículo 10, quiere saber exactamente lo que dice aquí, lo que va a suceder, y quiere experimentar lo que dice exactamente esta porción de la palabra, diezme. Ponga a prueba de Dios, pero no pensando en qué es lo que va a recibir, simplemente por fe, porque si Dios dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y tenga la convicción de que usted lo hace sin esperar nada a cambio, pero lo que va a recibir haciéndolo y cumpliéndolo porque es un mandato de Dios, van a nacer grandes bendiciones. Lo que nosotros damos con una cucharita, Dios nos lo da con una pala de esa de construcción grande. Y usted, al momento de dar su diezmo y sus ofrendas, usted va a ver la gran bendición de Dios en su vida. Es un poco difícil para muchas personas entenderlo, pero le puedo asegurar que es así. Dios derrama sus bendiciones cuando usted cumple sus mandamientos. Bien, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Espero que haya quedado muy claro lo que es el octavo mandamiento, qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, lo que vemos a nuestros alrededores, tener identificado lo que es robar y lo que no es robar, y sobre todo lo que debemos hacer. Como hijos de Dios tenemos una vida nueva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya no hacer esas cosas si las hacíamos. Si las estamos haciendo, desde este momento decir y entregarnos a Dios y decir, ya no hacer más. Si alguna vez las hicimos, las estamos haciendo ahora, ¿qué debemos decir? Ya no más. Ya no debe de haber ningún pretexto para hacerlo como hijos de Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 28 para culminar con este estudio. ¿Y qué nos dice? Efesios 4, 28. Dice, ya como hijos de Dios entendemos que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y, lógico, que todas las cosas que son malas no debemos hacer más porque tenemos una vida nueva. Entonces, ¿qué debemos hacer de aquí en adelante entendiendo todo esto? Efesios capítulo 4, versículo 28, que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces también debemos entender que en este mundo, en esta tierra, tenemos que aprender a ser mayordomos de lo que Dios nos da. Tener lo que tenemos tiene que ser trabajando, no robar, no violando el octavo mandamiento, y obedecer los mandatos que Dios nos ha dejado. Sobre todo, si antes lo hacíamos, si ya no lo hacemos, gloria a Dios. Si lo estamos haciendo y ya no queremos hacerlo de aquí en adelante, gloria a Dios, sabemos qué tenemos que hacer.
viéndolo en Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Qué tenemos que tener en claro, mis hermanos? Que nosotros como creyentes, ya sea como creyentes que tenemos tiempo, entendemos ahora este estudio, y las personas que nos están viendo detrás de esa pantalla desde este momento quieren cambiar su vida y entregar su vida a Jesús, pueden hacerlo. ¿Y qué vamos a entender? Que como hijos de Dios, como nuevos creyentes, que tenemos que tener una forma consciente de que el Señor es el propietario de todo lo que tenemos, que nosotros simplemente somos mayordomos. Los creyentes debemos cultivar un corazón agradecido, dado que Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los que debemos, los que recibimos todo el tiempo de Dios. Él es generoso y debemos estar llenos de gratitud hacia Él. Nosotros, los creyentes, debemos entender y tener en claro, siempre distinguir lo que es un deseo de codiciar, lo que es robar, lo que debemos tener, lo que no debemos tener, y no adquirir lo que no debemos, y lo que quieramos adquirir es de una manera honrada, no violando el 8º mandamiento, que es no robar ni hurtar. Sé, mis hermanos, que ha sido un poco largo este estudio, pero ha sido necesario. Lo vuelvo a repetir, nuestra sociedad cree que el robo es algo normal y sabemos como hijos de Dios que no es así. Somos vistos como bichos raros cuando hacemos un acto de no robar, que mostramos como hijos de Dios lo que se debe de hacer. Recordemos siempre, tenemos un Dios que nos está viendo, pero también tenemos los ojos de las personas en nosotros. Cuando decimos que somos creyentes, estamos siendo vistos por las personas. Y muchas veces podemos hablar, llevar la palabra a las personas, pero si no estamos cumpliendo o haciendo lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando a las personas, no va a servir de nada, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en cuál es nuestra acción en esta sociedad, porque las personas nos están viendo. Podemos lograr todo y cada uno de lo que dice la palabra y aprendemos de la palabra de Dios, que Dios nos está enseñando, porque tenemos al Espíritu Santo que nos da el conocimiento y la fuerza para seguir adelante. Somos tan bendecidos como hijos de Dios y debemos de cumplir lo que la palabra nos dice. Muchas gracias, mis hermanos, y la próxima semana vamos a ver el 9º mandamiento. También es muy importante, la verdad que vamos a aprender mucho. Hay muchas cosas que también en nuestra sociedad están pasando y que lo ven normal, pero nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a aprender, y es hablar de tu prójimo, falso testimonio, eso es mentir o ser chismoso. Se van a sorprender de muchas cosas de las que vamos a hablar. Nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Espero que sea de bendición este estudio y síganlo leyendo, repasándolo, y pueden encontrarlo por medio de PDF por WhatsApp. Si ustedes tienen alguna pregunta, llamen, mis hermanos. No se preocupen y podremos responder las preguntas que ustedes tengan acerca de este estudio. Muchas gracias y que Dios les bendiga.